Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Los recursos digitales modifican los procesos de comunicación e impactan en los grupos sociales, en las formas, en cómo se concibe la vida, en cómo se relacionan, se vinculan, impactan prácticamente en todos los aspectos de la vida social de los seres humanos, en aspectos culturales, económicos, políticos, en fin. De eso vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado. ¿Cuáles son esos recursos digitales? ¿Cuáles son esos impactos que se tienen? ¿Cuáles son todos estos cambios o transformaciones que quizá nos están pasando por enfrente y no nos hemos enterado, a pesar de que estamos siendo testigos y protagonistas de todos estos cambios gracias a la era digital? Vamos a platicar precisamente de ello con el invitado de hoy. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Las tecnologías de la información y la comunicación son recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos como computadoras, teléfonos, televisores, entre otros. Permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información. Se presenta de diversas formas o códigos. Puede ser en imagen, texto o sonido. Son generadoras de una gran revolución en la manera de tener acceso, apropiarse y transmitir información. Los recursos digitales modifican procesos de comunicación en los grupos sociales y redefine conceptos como identidad, tiempo y espacio. Por lo tanto, impactan en las dinámicas sociales, culturales, económicas y políticas. Es por ello que la antropología investiga cómo las tecnologías digitales influyen en las culturas humanas y viceversa. Bien, vamos a comenzar con esta charla. La verdad es que los invito para que se queden porque nuestro invitado de hoy tiene como toda esta información que paso a paso nos puede ir llevando para enterarnos de qué manera está este asunto de lo digital impactando en las relaciones humanas. Ustedes pueden seguramente ya haberse dado cuenta de que los niños de ahora, los niños de preescolar, por ejemplo, de 3 años, ya tienen un teléfono celular y aunque no sepan leer y escribir, ya saben cómo utilizarlo. Hagan un experimento. Yo recientemente lo hice y me causó pues entre risa y asombro. Cuando le dicen a un niño pequeño alrededor de 5 años, márcale a tu mamá o haz de cuenta que le estás marcando a tu mamá, y no hacen esto como lo hacíamos nosotros, sino hacen esto. Y creo que bueno, eso es un elemento que nos puede ir dando un norte de cómo está impactando toda esta era de lo digital en la crianza, en las relaciones humanas, en las relaciones padres e hijos y en fin, en muchos otros ámbitos, como veíamos en la cápsula de hace unos minutos. Entonces, bueno, pues de eso vamos a platicar un poquito con el invitado que sí le sabe mucho. Así que damos la más cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Es el doctor Daniel Debo Armenta. Él es académico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y lo que resta de este 2024 va a estar como profesor invitado en el Colegio de San Luis. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Lidia. Saludos a todos. Bueno, vamos a empezar a charlar sobre este asunto. Ya decíamos que vamos a estar platicando de cómo la antropología se ocupa de pues todas estas relaciones humanas, cómo se dan, en qué contexto, cómo se impacta, en fin. La antropología de lo digital, bueno, ahorita le vamos a preguntar qué es en términos muy sencillos, pero también que nos explique qué es un elemento que se ocupa en toda esta era de lo digital, las famosas TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Entonces empezaría por estas dos preguntas, Daniel. Cuéntanos qué es la antropología digital, de manera como muy sencilla para empezar a abrir boca, y qué son las TICs. Bueno, primeramente vamos a hablar al revés de lo digital. Primero de las tecnologías, que son precisamente estos instrumentos, estas herramientas
que fueron creadas pues para facilitarnos la vida, ¿no? Igual como en la agricultura que se evoluciona en los tractores y en todas estas técnicas de siembra y cosecha, pues también nosotros en el contexto de lo digital, en el contexto de la informática, pues se crearon estas herramientas pues para facilitar la vida de los seres humanos, ¿no? Esas tecnologías pues fueron evolucionando hasta el grado tal ahora que pues estamos conversando con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y de esa evolución, digamos, de esa tecnología, pues las ciencias sociales han estado involucradas en ese seguimiento que se ha dado a estas tecnologías y cómo impactan en la sociedad. Y una de esas disciplinas es la antropología digital, que se encarga precisamente de investigar, de analizar, de reflexionar sobre estas dinámicas que ocurren entre los seres humanos y esas tecnologías, y al revés, o sea, esas tecnologías cómo impactan en la vida de los seres humanos en todos los contextos, como bien mencionabas en la introducción, que son los contextos sociales, culturales, económicos, y que pues alguien tiene que dar cuenta de eso, ¿no? No solo la antropología, sino otras ciencias, incluso la economía, incluso la geografía, ¿no? La literatura, o sea, todas las ciencias sociales están de cierta manera involucradas en este proceso evolutivo de las tecnologías de información y comunicación. Nosotros, como simples mortales, podríamos estar pensando que este tema de las nuevas tecnologías, de la era digital, está impactando, pues depende qué tanto lo queramos reconocer, tan cercano o tan lejano como nuestra conciencia nos permita, ¿no? Hay quienes somos un poquito más conscientes del impacto inmediato que está teniendo con la gente que nos rodea, que si los hijos, el celular, las plataformas en streaming, en el trabajo que realizamos. La pandemia nos dejó muchísimos de estos elementos. Quisiera preguntarte de qué manera todos estos recursos digitales, ya oíamos en la cápsula inicial y tú mismo nos lo decías hace rato, están modificando procesos de comunicación. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Yo decía lo veo con mis sobrinas pequeñitas, ¿no? De habla a tu mamá o simula que le vas a hablar a tu mamá y le hacen así en vez de hacerle así como nosotros, ¿no? Los ochenteros. Cuéntanos un poquito con algunos ejemplos, no sé, tú seguramente tienes más ilustrativos, y de qué manera pues están transformándose. Pues principalmente creo que uno de los campos más que ha tenido más influencia es el de la comunicación, sobre todo si nosotros damos una breve recordatorio de cómo nos comunicábamos antes, ¿no? Cómo pasamos del teléfono que estaba conectado a un lugar de la casa, ¿no? Y que todo giraba alrededor de ese aparato, ¿no? O incluso de la televisión, y pasamos o no nos dimos cuenta quizá de ese momento evolutivo en el que ahora precisamente nosotros podemos no solo llamar a las personas, sino tener mediante recursos digitales otro tipo de conversaciones, ¿no? Tú lo decías muy bien con el ejemplo de tu sobrina. Yo también tengo una sobrina que llegando a la casa le dije, prende la televisión, y me decía, ¿cuál televisión, no? Eso no es una televisión, es una pantalla, ¿no? Entonces, las tecnologías han impactado no solamente en la manera en la que nos comunicamos, sino también en nombrar las cosas de otra manera y nombrar esas relaciones que tenemos con la tecnología de otra manera también, ¿no? Antes tenías que esperar para ver, digamos, las noticias relevantes en el noticiero de las 9, 10 de la noche, y ahora prácticamente tú estás recibiendo todo el tiempo las noticias, casi pasando, ¿no? Entonces, a minutos de que ocurran, ¿no? Claro. Entonces, esas dinámicas, digamos, son las que nos han permitido darnos cuenta de la importancia que tienen o de la influencia también, que tienen estas tecnologías en nuestra vida cotidiana, ¿no? En el lenguaje, sobre los, digamos, significados del tiempo, del espacio, ¿no? El radio digital, la televisión digital, el streaming, ¿no? Ahora ya hablamos de plataformas o de streaming o de big data o esos conceptos que parecen difíciles, pero no son nada difíciles, son más bien cotidianos, ¿no? Eso, digamos que podemos verlo quizá en lo superficial, porque decimos, bueno, ya no se llama tele, se llama pantalla, ya no es ir al Blockbuster o al videocentro a rentar una película, ahora la tienes en estas plataformas digitales de servicios de streaming.
Pero eso, y llévanos ahí un poquito de la mano, ¿por qué es importante desde el punto de vista de la antropología? ¿Por qué es importante que se revise en un sentido más académico, más científico, social? ¿Cómo está impactando en las relaciones humanas y por qué es importante voltear a ver eso? Los ejemplos, pues creo que todos los hemos vivido, ¿no? Yo creo que una de las, una de las etapas que de cierta manera nos obligaron a revisar esta relación que tenemos con la tecnología, creo que fue la pandemia, ¿no? Cuando nos confinaron en nuestras casas, pues ahora sí nos dimos cuenta de la importancia de la tecnología, ¿no? Y creo que todos hemos tropezado alguna vez con una cuestión tecnológica, ¿no? Digamos que no podías ir al banco, ¿no? No podías ir al banco a retirar tu dinero físicamente y recurriste, que ya estaban de unos años atrás, ya había aplicaciones de los mismos bancos para que tú pudieras disponer de tu dinero, ¿no? O no podías ir al trabajo y ahora podías asistir al trabajo desde tu casa, ¿no? O a la escuela, ¿no? A la universidad sobre todo, ¿no? Entonces creo que la pandemia de cierta manera nos obligó a repensar la importancia de las tecnologías, y creo que los científicos sociales se dieron cuenta de esto y entonces potencializaron más su mirada crítica, analítica, sus investigaciones las enfocaron a ese contexto, ¿no? Creo que ahora nosotros hemos adoptado lo que dejó la pandemia de esa digamos, aproximación a las tecnologías, apropiación a los dispositivos electrónicos, ¿no? ¿Quién ahora no está al tanto del streaming y cuenta sus series y las ve, ¿no? Pero aparte no es solo eso, sino que va y las comenta a sus redes sociales, las comparte, puede dar reseñas, ¿no? Entonces, creo que estas dinámicas, que poco a poco nos hemos involucrado en estas dinámicas tecnológicas, pues nos dan cuenta que vivimos prácticamente en una sociedad digitalizada, ¿no? Y hay que recordar que todavía falta 1/3 de la población mundial que no está conectada todavía a Internet, ¿no? Que no vive la realidad como nosotros la vivimos, ¿no? Y eso puede significar dos mundos totalmente diferentes, es un mundo aparte. Si bien es cierto, alrededor del 82% de la población en México tiene acceso a un celular y a una conexión de Internet, pensemos en ese casi 20% de la población de nuestro país, no nos vayamos muy lejos, es más, de San Luis Potosí, porque hay comunidades en la zona Pame, en la zona Náhuatl, en la zona Tenec, en la zona media y huasteca de San Luis Potosí, o aquí mismo en los municipios con difícil acceso a conexión a Internet. ¿Cómo estarán viviendo ellos su realidad? Creo que es algo que tenemos que darnos cuenta sí o sí, y de eso vamos a ir platicando después de esta pausa, porque a lo mejor también a los que estamos ya dentro de esta era digital y en este mundo conectado, no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cómo impactó este aislamiento digital, digamos, en nuestros jóvenes, en estos adolescentes que tuvieron esta transición de niños a adolescentes en plena pandemia y que hoy regresaron presencialmente a sus actividades y les cuesta trabajo socializar, por ejemplo. Hacemos la pausa y regresamos ahora sí platicando de estos y otros temas de la antropología digital. Continuamos. Bien, estamos de regreso, estamos charlando sobre la antropología digital, que no es otra cosa que revisar los especialistas, pues, que los científicos sociales analizan e investigan acerca de los impactos que tienen todos estos dispositivos y procesos de comunicación en un contexto de elementos digitales. Lo que para nosotros es un smartphone, una televisión inteligente, todos estos recursos que tecnológicamente pues son de ya estas nuevas generaciones, cómo están impactando en el tema de las relaciones humanas, cómo nos organizamos, cómo convivimos, cómo nos manifestamos, nuestras prácticas culturales, nuestras prácticas cotidianas, cómo nos expresamos. Se dice incluso, y es lo que quisiera preguntarle a nuestro invitado de hoy, que como les decía, bueno, pues es investigador de la Universidad Autónoma y está acá en el Colegio de San Luis,
como profesor invitado y bueno, pues es doctor en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura. Quisiera preguntarte, Daniel, ¿por qué se dice que son generadores de una gran revolución en la manera de tener acceso, apropiarse y transmitir información? Bueno, sí, creo que es la parte revolucionaria que nos toca a nosotros, ¿no? En el siglo todavía XX, es porque de cierta manera cómo accedíamos a la información antes de que las tecnologías digitales pudiéramos acceder la gran mayoría, ¿no? Pues íbamos a una biblioteca y teníamos que elegir un libro, teníamos que hacer todo el proceso para elegir un libro y leer ese libro, hacernos anotaciones, ¿no? Reflexionar sobre esa información, y de pronto llegan las tecnologías digitales y nos permiten a partir de unos cuantos clics obtener la información en formatos que no son solamente de lectura, ¿no? Que pueden ser videos, ¿no? O que pueden ser podcasts, ¿no? Que pueden ser audios, que pueden ser otro tipo de formatos, infografías incluso, ¿no? Entonces estas tecnologías pues han revolucionado en cómo podemos acceder a la información, ¿no? Todo el alcance de la información que tenemos, o sea, imagínate que ya no te limita ni el tiempo ni el espacio para aprender acerca de lo que tú quieras, incluso en otro lado del mundo, ¿no? O sea, es decir, la información está a unos clics de distancia. Entonces son revolucionarios también porque nos permitieron abrir la comunicación a otros formatos. Son revolucionarias porque nos permiten hacer estos intercambios culturales, sociales, ¿no? Ahora tenemos amigos de todo el mundo en nuestras redes sociales, ¿no? Y podemos hablar con ellos porque el lenguaje no es una limitante ya, porque tenemos herramientas que nos permiten incluso la traducción en ese momento. En ese momento, claro, ¿no? Entonces también los intercambios económicos, ¿no? Ya no es necesario ir a las tiendas a hacer las compras, sino las haces desde en línea y te llegan a tu casa, ¿no? Entonces creo que sí son la parte de la revolución tecnológica que tocó en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, ¿no? Y yo creo que la siguiente, me atrevería a decir que es la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es o cuál dirías tú que es la utilidad o la aportación de este tipo de investigaciones que hacen los científicos sociales, particularmente los antropólogos, pero también entiendo que hay otras disciplinas. Hace unos días Daniel Debo Armenta, nuestro invitado de hoy, dio una conferencia en el Colegio de San Luis en donde precisamente mencionaba que todos estos estudios de la antropología de lo digital tiene que vincularse con otras disciplinas porque pues como todo en ciencias sociales van influidos desde otras perspectivas. Entonces, bueno, ¿cuál digamos que es en principio esta utilidad o aportación de los estudios de este tipo de estudios antropológicos orientados hacia lo digital? Pues creo que hay primero qué bueno que existe interés de los científicos sociales, que observamos esas dinámicas sociales, culturales, económicas, identitarias que están ocurriendo en el espacio digital a través de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Creo que son importantes porque nos van a permitir observar desde dentro cómo se están desarrollando esas actividades económicas. No sé si recuerdas el término neni que se hizo muy famoso, el término neni en las redes Facebook, sociales, ¿no? Claro, en Facebook. Yo soy de Facebook, soy viejita de Facebook, Sí. mis hijos son de Instagram, pero yo me quedé en Facebook. Precisamente el término de neni pues se refería a estas chicas que hacían comercio digital y que entregaban en alguna parte de la ciudad, ¿no? Específicamente en algún estacionamiento de un centro comercial, ¿no? Aparentemente inofensivas amas de casa, Claro. pero súper productivas Claro. y facturando en sus ventas, ya no por catálogo como antes, ¿no? Las mamás que si el Jafre, que si el Tupperware, no, ya estaban vendiendo en redes sociales. Claro, y cómo se hacían esos intercambios, pues generalmente a través de transferencias en donde se entregaban después los artículos que se comerciaban, pues en algún punto de la ciudad, ¿no? Entonces imagínate que eso tiene una explicación, que eso tiene un origen, ¿no? Y que también tiene un vínculo, porque esas chicas pues se hicieron expertas en comprar también digitalmente, ¿no? En algunas plataformas que abrieron, digamos, la economía de sus productos, ¿no? A todo el mundo, porque no eran solamente productos nacionales, sino generalmente eran productos de importación de países
de China específicamente, ¿no? Y entonces empieza esta dinámica de las nenis, que después también obliga, ¿no?, a nosotros a ya no buscar, digamos, el intermediario. Si ya no quieres pagar el costo, digamos, extra porque te lo lleven a tu casa, pues ahora ¿qué haces tú? Pues tú buscas tu plataforma e inicias el intercambio comercial con esa plataforma, ¿no? Que como son Temu, Shein y todas estas cosas, ¿no? Pero ese es solamente un ejemplo de todos los que hay en relación no solo al comercio, sino también a la educación, por ejemplo, ¿no? Que ahora tú puedes acceder a cursos gratuitos que ofrecen, digamos, universidades prestigiosas del mundo. Tú puedes acceder mediante una plataforma, te inscribes a tu curso y te envían tus actividades, te reúnes en línea cuando se tiene que reunir, ¿no? Y recibes tu certificado de que cursaste algún curso, ¿no?, en alguna universidad. Otra también que, por ejemplo, hablábamos de los jóvenes, ¿no? Cómo los jóvenes se han apropiado de estas tecnologías, por ejemplo, para visibilizar todos esos movimientos o todas esas ideologías o todos esos mensajes que tienen para el mundo, ¿no? Entonces, la importancia de estos estudios pues radica en que desde dentro, desde el espacio y desde el contexto digital, a partir de herramientas también digitales y de teorías obviamente que explican estos fenómenos, pues podemos dar cuenta de lo que está ocurriendo en el ciberespacio y que esos fenómenos que aparentemente vemos que no tienen importancia porque son cotidianos, pues sí tienen una relevancia de ser explicados, de ser analizados y de ser visibilizados, ¿no? Para entender a qué dinámicas estamos llegando y también advertir de los peligros de algunas de estas prácticas en lo digital, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, pornografía infantil o robo de identidad, que ahorita está muy, muy de moda, ¿no? ¿Cuántos de nuestros contactos ahorita en Facebook o en WhatsApp no han sido suplantada su identidad, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos que ocurren en la red, pues necesitan ser explicados y van a estar evolucionando, y los investigadores también necesitamos evolucionar a esa par para poder dar cuenta de lo que ocurre en lo digital. Claro, porque ya no es que el antropólogo esté ahí con su libretita haciendo su etnografía y yéndose a la comunidad a revisar, sino que ahora hasta impacta en la forma de hacer investigación, ¿no? Cuéntanos algunos ejemplos. Tú tienes como mucho contacto, no solo por la labor de investigación, sino por tu trabajo diario con alumnos, con jóvenes. ¿Cómo has visto que está impactando este asunto de lo digital? En las relaciones humanas, por ejemplo, en las prácticas de los estudiantes, no sé. Sobre todo impacta en su cuestión identitaria y en sus relaciones sociales, ¿no? Creo que tienen la gran ventaja. ¿Qué es esto de identitaria, perdón, para los que no tenemos como Por ejemplo, cuando nosotros abrimos un perfil o abrimos una aplicación, pues estamos dando nuestros datos identitarios, ¿no? Pero también cuando abrimos una aplicación, por ejemplo, en Facebook, ¿no?, que pertenece también a una generación diferente, sí, ¿no?, a la 25, de los jóvenes. 45 claro. Ya. Entonces, cuando estamos formando a partir de lo que publicamos, a partir de los recursos que utilizamos para esas publicaciones de lenguaje, estamos de cierta manera modelando nuestra identidad digital. ¿Me explico? Ya. Que puede ser complementaria a la que ocurre fuera de ese contexto digital. O totalmente opuesta. O puede ser totalmente opuesta, claro. Entonces, estamos a partir de esas dinámicas como construyendo esa identidad digital que nos permite, pues, ese tipo de conexiones en los diferentes espacios digitales en los que nos desarrollamos, ¿no? En los que necesitamos ese intercambio. Por ejemplo, el de la educación, ¿no?, de los jóvenes. Pues llega la pandemia, resulta el confinamiento y nos dicen, nos vamos todos desde casa a recibir información de universidades primarias, secundarias, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pues cada uno, si no tenía esa preparación o esas competencias o esas habilidades para estar en ciertas plataformas, pues obviamente no lo iba a disfrutar, ¿no? Lo iba a padecer. Si estaba acostumbrado a ir a que alguien le dictara y estar escribiendo, ¿no? Pues ahora el tipo de intercambio de información iba a ser diferente por la misma plataforma. Entonces creo que sí hubo cambios y estos lo resintieron un poco los jóvenes, ¿no? Creo que también formaron vínculos muy estrechos con otros, ¿sí? Y
resignificaron cuestiones, ¿no? Yo les digo a mis alumnos en manera de broma, ¿no? Que ellos, por ejemplo, se enojan porque no les envían el emoji de besito de corazón, ¿no? Porque ya les cambiaron por otro, ¿no? Entonces, esas cositas que a lo mejor en la generación de nosotros pueden parecer insignificantes, para ellos tiene todo el sentido del mundo, porque están significando esos espacios donde están, digamos, intercambiando todas esas herramientas digitales, todos esos recursos, y para ellos tiene todo el sentido, ¿no? Cómo los videojuegos también, ¿no? Cómo se hicieron muy populares, pero no solo juegan, sino que se conectan para hablar de otras cosas en el mismo videojuego, ¿no? Claro. Las aplicaciones para encontrar amigos o para encontrar pareja, ¿no? Las participaciones políticas de los jóvenes, es decir, hay un mundo de cosas. Hasta el activismo social, ¿no? Sobre También, todo ese, ¿no? En redes sociales se volvió muy frecuente. Es uno de los temas que yo más he investigado, el de los activistas digitales, y pues considero que precisamente también las redes sociales son esas herramientas para visibilizar otras identidades, otros movimientos que no estaban visibles, ¿no? Entonces, también por eso su importancia. Ahorita vamos a regresar para seguir platicando con Daniel Debo Armenta, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, profesor invitado acá en el Colegio de San Luis, y que nos explique qué es eso del activismo digital. Para muchos de nosotros puede ser un tema totalmente ajeno, y bueno, pues de eso y más platicamos después de esta pausa. Los dejamos con la cápsula y regresamos después del corte. Epéctasi. Explorando la realidad humana. Reflexión en diversos contextos. Epéctasi es una revista digital estudiantil donde se plasman las preocupaciones e intereses actuales de los jóvenes en el campo de las ciencias sociales y humanidades, promoviendo la comprensión global y la conciencia de los problemas mundiales. Accede al contenido de manera gratuita por medio de su página web y redes sociales. Bien, estamos de regreso, vamos a seguir charlando sobre este asunto de la era de lo digital y los impactos que están teniendo en todos los ámbitos de la vida del ser humano, desde lo social, lo político, lo cultural, lo económico. Ya hemos visto algunos ejemplos con nuestro invitado de hoy, que precisamente investiga estos temas. Y nos decías antes de ir al corte un concepto que nos gustaría que nos explicaras un poquito más, el activismo digital. Y bueno, es que estábamos hablando de que ahora las relaciones humanas pues tienen varios elementos distintos, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes en esta aplicación o red social, Instagram, tiene como sus particularidades, ¿no? Y ya se ofenden si no estás en el grupo de amigos selectos, que no sé cómo se llama, pero más o menos así lo entendí cuando me lo explicaron, o que si estás en etiquetado, o si no, o si compartieron sus historias o no contigo, o si te bloquearon. Yo lo veo, por ejemplo, con los chavorrucos de mi vuelo que están en Facebook, que eran los tímidos de la prepa y ahora son pero súper socialitos en Facebook, porque te los encuentras en el súper y te sacan la vuelta o el potosinazo, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero también otra cosa que me ha llamado mucho la atención tiene que ver con esto del activismo digital, que antes, bueno, el activismo que nosotros estábamos acostumbrados pues era irte a manifestar y a la plaza pública y agarrar una causa y hacer toda una movilización presencial, pero hoy entiendo que ya es un poquito distinto. Cuéntanos, ¿qué es esto del activismo digital? Bueno, el activismo digital tiene los mismos principios que el activismo en la calle que nosotros conocemos, tiene exactamente los mismos principios. Creo que lo que radica el cambio, la diferencia son las herramientas. Sí, uno de los primeros, digamos, activismos digitales, digamos, reconocidos, es el activismo que surgió en el 94 en el EZLN, y ahorita les explico por qué. Porque cuando surge el movimiento zapatista en el 94, pues había internet, pero era muy poca. Sin embargo, muchos extranjeros estaban comprometidos con la causa zapatista, y
y empezaron a publicar en sus blogs, en aquellos blogs que existían en ese tiempo, pues el pliego petitorio, ¿no? Las actividades del ejército zapatista. Después ese tipo de activismo como que parece desaparecer hasta la primavera árabe. Si nosotros recordamos la primavera árabe de los países, algunos musulmanes de Medio Oriente, ¿no? Que estaban pidiendo la democratización de sus estados, se unieron mediante la ayuda de las tecnologías digitales, pues para manifestarse, ¿no? También lo hicieron en la calle, pero creo que el impacto que tuvo hacia afuera de los países fue precisamente que pudimos observar en vivo cómo estaba ocurriendo ese tipo de manifestaciones, que no estaban separadas de las que ocurrían en la calle. Después, otro movimiento, digamos, de activismo digital, pues es el movimiento Yo Soy 132, que estrictamente nació en lo digital, ¿no? Pero que después las mismas actividades del movimiento pues permitieron que se manifestara en la calle. Pero ahora estamos viendo también que hay activismos y activistas que no aparecen en la calle, que no aparecen en el contexto físico, digámoslo así, pero que también tienen un impacto, ¿no? Y creo que nosotros de alguna otra manera en nuestra dinámica con las redes sociales, de cierta manera a veces hemos sido parte de estos activismos, ¿no? Por ejemplo, los animalistas. Cuando alguien recoge un animal y publica en sus redes sociales que tiene un perrito para que alguien lo adopte, y entonces empieza a hacer una cadena de, digamos, de personas interesadas pues en rescatar ese animalito, ¿no? Entonces creo que incluso hay otras causas, ¿no? Lo acabamos de ver con las comunidades LGBT, que también en el mes del orgullo están constantemente haciendo activismo para que se respeten sus derechos, ¿no? Sus le dan identidades. Visibilidad a ciertas causas, claro. Y están expandiendo el mensaje que antes estaba como muy limitado a ciertos públicos, y a través de los espacios digitales pues se vuelve mucho más masivo, ¿no? Claro. El impacto. Yo creo que un ejemplo es esto que está ocurriendo en Venezuela, en donde hasta el presidente dijo, se cancela WhatsApp, denlo de baja y suspendemos 10 días el Twitter, y bueno, está preocupado, algo estará ocurriendo por ahí, ¿no? Claro, y es que uno, quizá los adultos, ¿no? Pensamos que las cuestiones que suceden en lo digital no impactan, pero los más jóvenes saben que sí se tiene un impacto, que incluso puede ser más eficaz que el que ocurriría por una cuestión limitada por el espacio, ¿no? Durante la conferencia que impartiste, que ya mencionábamos hace algunos momentos, citabas una frase que me llamó la atención y disculpen, pero tengo que leerla completa porque no me la aprendí de memoria. Dice, la antropología digital es posible porque diversos autores plantearon que estudiar lo que significa ser humano también tiene que ver con comprender cómo los seres humanos socializan dentro de un mundo material de bienes culturales, que incluyen además relaciones personales en el orden, la agencia y las relaciones entre las cosas mismas. ¿Nos podrías explicar con un ejemplo de manera sencilla, digamos, para un público no especializado, de qué se trata? Porque me llama la atención sobre todo esto, ¿no? Que es comprender cómo los seres humanos socializan dentro de este otro mundo en donde le da cierto significado y sentido a los llamados bienes culturales. ¿Qué son bienes culturales para empezar? Mira, los bienes culturales pues los crea la misma sociedad o alguna comunidad que está interesada, por ejemplo, en una cuestión que te gusta. Vamos a hablar del K-pop, ¿no? Por ejemplo, el K-pop pues no es originario de México, es todos de Corea lo sabemos, del Sur, es de muy Corea. lejos. Pero a partir de la utilización de las tecnologías digitales y del impacto masivo de ese mensaje, pues muchos jóvenes mexicanos están interesados en ese género musical, ¿no? Ya le dieron un valor, un Exacto. sentido, y ya lo vemos en la Plaza del Carmen, ¿no? Ya veíamos un Así programa es. al respecto. Entonces, pero no solamente es que consuman la música, sino que empiezan a consumir también parte de la cultura, se apropian de esas manifestaciones culturales, se cortan el pelo, se lo pintan, se visten, digamos, se apropian de toda la cuestión cultural y crean para eso un bien, ¿no? Un bien cultural que ellos están visibilizando y que están conectando con otros que también les gusta esa música y esa cultura, porque no solo se queda en la música, sino se queda en el consumo cultural que les ofrece esa dinámica, ¿no?
Entonces creo que así nosotros hemos adoptado, ¿no?, costumbres o hemos adoptado quizá pequeñas cositas de otra cultura, la manifestamos en las redes sociales y conectamos con otras personas que también tienen interés por esa parte cultural, ¿no? Entonces creo que así esas dinámicas son las que deben de ser estudiadas. Por eso esos autores dicen, ¿no?, hay que mirar cómo las personas, de las comunidades o los individuos están, a partir de la utilización de las herramientas tecnológicas, están buscando un sentido, están buscando consumir alguna cuestión cultural y la vuelven parte de su dinámica que los permite conectarse con otros, ¿no? Y entonces no solo son movimientos culturales, también son movimientos ecológicos, identitarios, políticos, ¿no?, raciales incluso, ¿no? Las comunidades indígenas también es otro ejemplo, ¿no? Ellos, a partir de la visibilización de la lengua, de sus costumbres, de todo esto en las redes sociales, nosotros conocemos parte de su cosmovisión, parte de sus formas de gobierno, ¿no? O sea, conocemos muchas cosas que de otra manera no lo podríamos conocer si no estuviésemos ahí. Si no hubiéramos hecho un viaje a sus comunidades, claro, no estuviéramos ahí dentro. Y yo creo que parte de que tengamos la necesidad de hacer visible toda esta información que nos está compartiendo Daniel, tiene que ver con la importancia de, como consumidores de todos estos bienes culturales, tengamos cierta conciencia de hacia dónde nos está llevando, porque a veces no nos damos cuenta, y entonces si vemos Netflix y un día pusimos una comedia romántica, el algoritmo de Netflix nos va a obligar a seguir viendo comedias románticas. Espérate, yo quiero ver un documental o quiero ver películas de historias de la vida real, de segregación racial o de líderes políticos o de otras cosas. Entonces esa es la importancia de empezar a darnos cuenta como público común y corriente, como ama de casa, como universitario, como trabajador, como empleado gubernamental, como cualquier mortal, de qué está ocurriendo a nuestro alrededor. De ahí la importancia de este tipo de investigaciones y bueno, pues de acercarnos un poco a qué están estudiando nuestros científicos sociales y qué utilidad tiene para usted, para mí, todo este conocimiento. ¿Cómo están socializando los seres humanos en el contexto actual de un mundo tan digital? Ya nos dijiste algunos aspectos importantes. ¿Cuáles dirías que son como una especie de resumen o top 5, como tú quieras platicárnoslo? Pues mira, yo creo que lo importante es reconocer, porque creo que las tecnologías digitales siempre han estado ahí, pero como han sido tan cotidianas con nosotros, realmente a veces no entendemos el alcance que tiene esa tecnología, ¿no? Pero ahora viene otra tecnología que es, digamos, el plus ahorita, que es la inteligencia artificial, ¿no? Todavía no resolvemos los problemas, digamos, de comunicación que tenemos con las tecnologías actuales, y ya, digamos, entre nosotros para comunicarnos, y ahora ya estamos comunicándonos con una inteligencia artificial, ¿me explico? Entonces, creo que aparte de darnos cuenta que las tecnologías están ahí y han evolucionado con nosotros, creo que también conviene darse cuenta el uso que le estamos dando a esas tecnologías, ¿no? El uso positivo y también el uso negativo que se le pueden dar a estas tecnologías. Y por otro lado también el que aprovechemos, ¿no?, si tenemos una tecnología, pues para aprender realmente algo, porque estamos pasando muchísimo tiempo en el celular y realmente consumiendo contenido que creemos que es importante, y al final del día creo que no sabemos nada, ¿no? O no sabemos qué hacer con esa información. Creo que conviene reflexionar sobre nuestro papel con la tecnología, de sacarle provecho y de alejarnos de las cosas que también pueden provocar ciertos problemas por el abuso del uso de esta tecnología. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy, y los dejamos con esta cápsula. Ya saben que siempre les presumimos el Fondo Editorial Colsan. Continuamos.
estamos de regreso, vamos a continuar charlando con nuestro invitado de hoy. En la conferencia que impartió hace algunos días, también me llamó la atención escuchar que había algunos especialistas que identificaban 3 grandes líneas para entender la antropología digital. ¿Nos podrías explicar brevemente cada una de estas? Seguramente todos más o menos cercana o lejanamente hemos vivido alguna de estas experiencias, pero insisto, entre que no somos expertos y entre que nos pasa la vida tan rápido, poco lo podemos identificar, pero creo que es importante precisamente la mirada del científico social que nos ponga en el mapa o le dé visibilidad a la importancia de lo que nos está ocurriendo en nuestra vida cotidiana. La primera que yo veía era el nacimiento de una nueva cultura, cibercultura le llamaban, como resultado de cambios significativos a raíz justo de este encuentro de la vida social y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Esa sería como la primera gran línea. Sí, claro, el nacimiento de la cibercultura, que tiene que ver, como les mencionaba al principio, ¿no? Cuando surge la agricultura, pues se construyen toda esta serie de instrumentos, de herramientas, pero no solo se generan las herramientas, sino también se le da un significado a estas tecnologías, ¿no? Que forman parte ya de lo cotidiano. Ocurre lo mismo con las cuestiones digitales. Nosotros digamos que el celular es esa herramienta que también ha ido evolucionándose, ¿no? De pasar de los primeros celulares de teclas a ahora una pantalla táctil, ¿no? Y todas las implicaciones que ello tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque también esa herramienta nos sitúa en una cibercultura, es decir, porque incluye a todos los que estamos conectados a Internet, ¿no? Y todas las dinámicas que ocurren en esa cibercultura, que ya lo mencionábamos, las cuestiones de intercambios económicos, sociales, culturales, políticos, ¿no? Y si me permites ir a la segunda, sí, claro, que la segunda. es precisamente cuando estas dinámicas pues necesitan ser explicadas, ¿no? Es que ya nos encontramos en la sociedad digital, en la cibercultura, todo lo que ocurre en ella, ¿no? Ya compramos en línea, nos conseguimos pareja en línea, ¿no? Tenemos al alcance cualquier cantidad de información y después esos procesos pues necesitan como una explicación, ¿no? Para saber hacia dónde va esa sociedad que está casi completamente digitalizada, hablando de números, ¿no? Ya falta un porcentaje muy pequeño de la población que no está dentro de esos intercambios, ¿no? Pero también hay que pensar cómo estamos, ¿no? Los que sí estamos conectados, ¿no? Si tenemos las competencias o las habilidades necesarias para operar en una sociedad digitalizada, ¿no? Todavía generacionalmente, pues quizá nuestros padres o abuelos nos dicen, a ver, configúrame el Netflix, ¿no? Enséñame cómo usar el WhatsApp, porque precisamente no todos tenemos esa misma competencia tecnológica, ¿no? Y el uso, saber para dónde. Y después, la tercera es las prácticas culturales en el estudio de sus intercambios en los contextos online y offline. Claro, es importante no olvidar pues que somos una sociedad también que estamos fuera de la red y que ocurren otro tipo de intercambios, ¿no? Como lo mencionábamos, pues en las plataformas, en las redes sociales, realizamos algunos tipos de intercambios, de informaciones, de formatos, ¿no? Con los que estamos familiarizados, ¿no? Estas transacciones económicas a partir de las aplicaciones de los bancos o estas aplicaciones sociales o las aplicaciones académicas que nos ayudan a referenciar o a citar a algún autor, o que podemos acceder a una receta de un platillo, ¿no? O que podemos acceder a una reseña de un lugar al que vamos a visitar, ¿no? Pero también nuestra relación con lo no conectado, ¿no? Cómo se siguen esas dinámicas todavía sociales y culturales, ¿no? En la vida presencial, ¿no? Claro. En la del carne y hueso. El ir al mercado, por ejemplo, ¿no? El preguntarle a alguien sobre una reseña cara a cara de algún lugar, ¿no? O el ir con los amigos al café, a los tacos, a no sé. Totalmente, ¿no? Que ya es una práctica que medio le teníamos cierta distancia por la pandemia. Claro, pero también te fijas cómo era ir al café antes de que llegara, digamos, la irrupción tecnológica, y cómo es ahora la dinámica del café, también mediada por la tecnología, ¿no? Claro. Porque estamos en el mismo espacio tomando el cafecito,
pero también estamos atendiendo otros asuntos que tienen que ver con lo Sí, porque digital, ¿no? estamos en el celular o la Claro. foto para el Face o no sé, todo este tipo de cosas que ya son elementos, ingredientes que antes no ocurrían. Exacto, y que te permiten como visibilizar, pero te permiten también legitimar tu identidad y también te permite pues hacerle conocer al mundo pues precisamente las actividades que tú haces, ¿no? Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Byung-Chul Han, y él en su libro La Sociedad de la Transparencia te dice que ahora estamos acostumbrados a visibilizar todo, ¿no? A compartir la intimidad con otros, ¿no? Por ejemplo, lo que como, lo que tomo, a dónde voy, a dónde viajo, con quién hablo, con quién ando, ¿no? Pero también hay otra parte que él habla en otro libro que se llama La Sociedad del Cansancio, es que dice que prácticamente las tecnologías están en todos los contextos que se supone nos ayudarían a hacer la vida más ligera, pero estamos tan atados a esa tecnología que constantemente estamos cansados. ¿Haciendo qué? Nada, ¿no? O sea, nada, no me refiero a que no hagamos nada, sino que muchas de las cosas que hacemos a través de la cuestión digital, pues realmente no tienen un impacto ni dentro ni fuera de la red. Es a lo que se refería, digamos, el tercer punto, ¿no? Que es qué tanto estoy balanceando, ¿no? Mi experiencia tecnológica con realmente producir algo, ¿no? O con un intercambio significativo con otro, ¿no? Y es que a veces no nos damos cuenta de cuánto tiempo pasamos y efectivamente a veces es un tiempo perdido con un poco impacto en la calidad de vida que tenemos o poco aprovecharlo. Simplemente dense ustedes cuenta y te sorprendes, hasta te asustas de, Dios mío, ya llevo aquí media hora en el TikTok, pero son adictivos, aguas, todos. A ver, ¿qué impactos identificas en la juventud y en el mundo digital que nos dejó en México particularmente? Y si son graves o productivos, favorables, se pueden revertir en caso de que no sean tan positivos. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que la tecnología, primero que como sociedad mexicana, creo que tenemos por ahí un reto que superar, que es cómo accedimos a la tecnología. Si te das cuenta en estas dinámicas del acceso a la tecnología, pues prácticamente nos dieron un celular sin darnos todo el contexto para cuál servía, ¿no? Si lo ibas a convertir en una herramienta o incluso en un arma, ¿no? O en una niñera digital. Totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que recuperar a través de la reflexión, que no contamos con esas herramientas, con esas competencias, y más bien regresarnos a esa, digamos, actualización del uso correcto de la tecnología, ¿no? El término se llama literacidad digital, que tiene que ver con reconocer primero uno mismo a partir de la reflexión cómo se apropió de la tecnología y el uso que le da, para después poder acceder a otro tipo de conocimientos, a otro tipo de dinámicas que va a enriquecer. Creo que los jóvenes, a los que hacía referencia la pregunta, creo que les dimos el celular muy pronto y solo se los dimos, ni siquiera les dimos una guía de ese uso que podían ser, ¿no? Y es una problemática que yo te quiero mencionar rápidamente, que es, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en mis estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para la elaboración de trabajos finales. No estoy criminalizando su uso, estoy advirtiendo que hay un uso ético, porque pueden no haber hecho nada todo el semestre, pero al final entregan un trabajo hecho con inteligencia artificial, que no está mal, pero que no está correcto. Éticamente el uso de esa tecnología tiene que ser otro, tiene que ser pensado, tiene que ser reflexionado, tiene que ser acompañado para que tenga, digamos, un impacto, en ese impacto que pueda servir para algo, ¿no? Que no sea solamente un trabajo que le pedí a la inteligencia artificial y que lo haga, ¿no? Creo que antes de la inteligencia artificial tenemos que observar la literacidad digital con la que contamos. Híjole, es que es una chamba muy grandotota, ¿no? Yo creo que por eso están antropólogos, sociólogos, psicólogos, economistas y un montón de especialistas. Cuéntanos algunas de las disciplinas que estén o que podrían o que ya estén en alguna otra parte del mundo trabajando de manera conjunta en todo esto de lo digital, no solo la antropología. Digamos que la estén acompañando, enriqueciendo. Mira, hace días salieron 2 libros que se llama Comunidades Virtuales en la Sociedad Contemporánea, son de la UNAM. Ahí tengo un capítulo, una pequeña participación en esos 2 libros,
Y la convocatoria que hace la UNAM es precisamente de todas las disciplinas, saber qué están haciendo esas comunidades digitales en la sociedad contemporánea. Entonces esos 2 libros los pueden descargar, ya están gratuitos ahí en la biblioteca de la UNAM y del IBI, y habla precisamente de todas las disciplinas, desde la educación, sociología, psicología, antropología, economía, ¿sí? Que está explicando esos procesos por los cuales estamos atravesando las sociedades contemporáneas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado. El tiempo se nos terminó. Gracias por la invitación. Seguramente otra vez te podríamos invitar. Claro, con todo gusto. Muy bien, ya está hecho el compromiso. Gracias. Y gracias a ustedes, los dejamos con la Agenda Colsan. Recuerden que este programa se estrena el martes, jueves se repite y los miércoles ya está en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Ya comenzó el seminario permanente La Unión Europea ante la crisis de una nueva década. Del 11 de marzo al 2 de diciembre a las 9 horas en la sala de seminarios 6. Para mayor información puedes enviar un correo a enriqueta.serrano@colsan.edu.mx. Se llevará a cabo la conferencia Oralidad y Escritura en la Literatura Iberoamericana, el 6 de septiembre a las 17 horas en el aula magna del Colsan. No te pierdas la siguiente conferencia del ciclo Cine Mexicano a través del tiempo, con el tema Estereotipos y símbolos charros en la época de oro del cine mexicano, el 19 de septiembre a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado, y transmisión por Facebook Live. Cada vez está más cerca el Seminario de Impresos Populares de Vanegas Arroyo, a realizarse el 10 y 11 de octubre en la Sala de Videoconferencias 1. Síguenos en redes para mayor información. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos